Hola chicos y chicas, mi nombre es Ariadna, yo soy militante de la Franja y estudiante en el tercer año de la licenciatura en Ciencia Política. En este video le vamos a estar explicando los puntos principales del libro 1 y 2 de la República de Platón. Bueno, antes que nada, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan cómo nos organizamos con respecto al trabajo que hacemos en los grupos de acompañamiento en este caso. Lo principal y a lo que nosotros apuntamos siempre es poder darles herramientas a ustedes que los ayuden al día de mañana poder hacer resúmenes, mapas conceptuales por sí solos, no a darles simplemente respuestas a preguntas, sino que tengan las herramientas para poder focalizar la mirada en los puntos principales de los autores o de los textos. Me parece importante que sepan lo siguiente. Si bien es Platón quien escribe el libro, quien realmente está participando en las discusiones es Sócrates. Esto es importante, me parece, ¿no? Para que cuando uno lea y tenga que definir, bueno, quién es el autor de cada frase o de cada definición, tengan en cuenta de que si bien es Sócrates quien está participando en las discusiones, la mayoría de las definiciones, y por ejemplo la de justicia, en realidad son de Platón, no de Sócrates. El primer libro comienza con un encuentro entre Sócrates y Céfalo. Céfalo era un hombre que tenía una edad bastante avanzada y que también poseía una gran fortuna. Bueno, en un primer momento discuten en torno a lo que es la vejez. Ahí Céfalo va a dar su concepción de lo que es la vejez. Sócrates va a refutar esto, vamos a ver esto durante todo el libro, pero no solamente el libro 1, 2, en todo el libro directamente. Él va a refutar siempre lo que plantean los demás. Luego de esto entonces lo que sucede es que se va a dar un debate en torno a lo que la riqueza representa para Céfalo. Primero, bueno, Sócrates le va a preguntar a él si él ha creado su fortuna por sí mismo o si éste la ha heredado. Y bueno, para plantear simplemente de que quienes han heredado su fortuna tal vez no la aman tanto como quienes sí lo hacen porque la han creado por sí mismos, ¿no? Sócrates le pregunta a Céfalo cuáles son las ventajas de tener esta riqueza, ¿no? Y Céfalo primero lo que va a responder esta pregunta es haciendo alusión al mito de Hades. Esto no es tan importante. Él básicamente lo que va a decir es que las almas, una vez en el más allá, van a pagar por todo lo que hicieron en la vida física, ¿no? Pero a esto sí lo va a relacionar con lo que él realmente quiere plantear, es que si un hombre posee riquezas, entonces va a ser capaz de pagarle o devolverle, mejor dicho, a cada hombre lo que le pertenece, lo que le ha, podemos decir, prestado y lo que éste le debe, ¿no? Entonces podríamos decir que la concepción de Céfalo de la riqueza es devolverle a cada cual lo que le pertenece. Marco va a iniciar la discusión con Sócrates y va a plantear y defender incluso la posición de Simónides. Simónides es un poeta y bueno, la concepción de justicia era que era justo devolverle a cada uno lo que se le debe, ¿no? Sócrates en este sentido entonces discute que en qué sentido usaba el autor la frase, porque bueno, en ese momento también empieza a refutar, ¿no? Esto de que, bueno, pero ¿cómo que hay que devolverle a cada uno lo que le pertenece o lo que se le debe? Entonces, bueno, luego de esta refutación de parte de Sócrates, Polemarco plantea de que él piensa, es decir, Simónides, que los amigos deben obrar bien con sus amigos y mal con sus enemigos. Lo principal acá es lo que planteaba entonces, que habría que hacerle el mal a los enemigos y el bien a los amigos. Bueno, luego de esto surge una discusión sobre si es útil o no la justicia. Esto lo llevan adelante con una serie de ejemplificaciones de situaciones que se podrían dar en algún momento, ¿no? Y así Sócrates después termina refutando este argumento de Polemarco. Polemarco entonces, como decíamos, dice que para él es justo hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Pero Sócrates dice, acá hay una falencia porque ¿cómo podemos nosotros entonces diferenciar entre quién es amigo y quién es enemigo? Porque podría haber enemigos que son buenos o amigos que son malos. Entonces ahí entonces estaría la refutación a la concepción de justicia de Polemarco. Sócrates va a empezar su refutación planteando de que los gobernantes también se pueden equivocar. Es algo que esto Trasímaco incluso también concuerda. Y bueno, el punto de lo que plantea Sócrates es que si entonces los gobernantes se pueden equivocar, tal vez elaboren leyes que no los beneficien tanto en algunas ocasiones. Y que los gobernantes
tendrían entonces que tener cuidado en si se equivocan o no, para que los súbditos a la hora de obedecer obedezcan leyes que beneficien al más fuerte y no lo perjudiquen, ¿no? Por entonces lo que termina planteando Sócrates es que lo justo es hacer lo que le conviene y lo que no al más fuerte, porque entonces lo que es justo, lo que tienen que hacer los súbditos en realidad es obedecer las leyes que el más fuerte o el gobierno en sí ha implantado. Toda esta refutación de Sócrates, Trasímaco va a plantear que la justicia es mucho menos provechosa que la injusticia. Dice incluso que la injusticia hace en extremo feliz a quien la comete. Va a plantear también de que quien es justo tiene mucho menos que el injusto, es decir, que va a posicionar a la injusticia por sobre la justicia. Luego este debate sigue, es bastante largo, hay muchas cuestiones que tal vez no es necesario de adentrarse mucho, sino más bien ejemplos o situaciones que ellos plantean que están buenas para nosotros entender la idea teórica dentro de todo eso, pero no está bueno que nos embrollemos en esas cuestiones más puntuales del texto, del diálogo, que no son muy importantes para lo que nosotros tenemos que explicar en este momento. Como decía, tras una larga discusión, Sócrates va a plantear esto de que es necesario de que quienes gobiernen obtengan una remuneración por esto, porque, y acá cito lo que dice el texto, porque aquel que va a ejercer adecuadamente su arte jamás se hace o dispone lo mejor para sí mismo, sino para el gobernado. Entonces por esto es necesario que, lo que plantea él, de que es necesario que estas personas tengan un salario por su trabajo. Incluso, después plantea que son los mejores que quienes gobiernan porque no encuentran a alguien mejor que ellos para hacerlo. Entonces es necesario que estas personas, las mejores, las capacitadas, quienes ocupen ese lugar que sería el de gobernante. Esto los van a ver más adelante también en los otros libros, cuando plantea cuáles son las cualidades o la educación que tienen que adquirir aquellas personas que vayan a acceder entonces al gobierno de la polis en este caso. Y eso es todo por el libro 1 de la República de Platón. Espero que les haya servido, ya sea para aclararles dudas o bien para usarlo como guía de lectura. Les voy a recomendar que también usen el programa de la materia como una guía, como una herramienta de estudio, porque ahí van a encontrar los puntos principales de cada una de las unidades, de cada uno de los autores, y les va a servir también a la hora de hacer trabajos prácticos, resúmenes, o bien a la hora de leer los textos. Hola a todos y todas, me presento, mi nombre es Agostina, soy militante de La Franja y estoy en segundo año de la carrera en Relaciones Internacionales. Y entendiendo que la situación que estamos atravesando es difícil para todos, pero aún más para el ingreso que debe adaptarse al sistema universitario, nos parece de suma importancia poder acompañarlos y facilitarles las herramientas necesarias para poder sobrellevar la situación de la mejor forma posible. En el segundo libro de la República, Glaucón comienza clasificando 3 tipos de bienes. En primer lugar, aquellos bienes que anhelamos no por lo que generan, sino porque nos agradan inmediatamente, como puede ser la alegría o los distintos placeres. En segundo lugar, van a ser los bienes que anhelamos por sí mismos y también por las cosas que generan. En tercer lugar, van a clasificar aquellos bienes que son penosos, pero que queremos recibirlos por los beneficios que obtenemos de ellos, como por ejemplo el tratamiento médico. En base a esto, le pregunta a Sócrates en qué tipo de bienes incluiría la justicia, y le responde que en el segundo tipo de bienes, que serían aquellos que anhelamos por sí mismo y por las cosas que generan. Sin embargo, Glaucón le responde que la mayoría no lo ve así, por lo que él prefiere incluirlos en el tercer tipo de bienes, es decir, aquellos que son penosos, pero que adquirimos en vista a las ganancias o a la reputación que podemos obtener de ellos. Luego, Glaucón desarrolla cómo es la justicia y dónde se ha originado, y dice que por naturaleza, bueno es cometer injusticias y malo es padecerlas, y que lo malo de padecerlas supera mucho lo bueno en cometerlas. De esta manera, cuando los hombres cometen y padecen injusticias, experimentan ambas situaciones. Entonces, entre ellos, generan una especie de acuerdo que se empiezan a implementar leyes y convenciones
y lo que está prescrito por la ley pasa a ser legítimo y justo. Entonces, esta sería la esencia y el origen de la justicia, que es algo intermedio entre lo mejor, que sería cometer injusticia sin tener un castigo, y lo peor, que sería no poder hacer nada cuando se padecen esas injusticias. Por otro lado, va a decir que los que cultivan la justicia no la cultivan voluntariamente, sino por la impotencia de cometer injusticias. Dice que tanto el justo como el injusto irían por el mismo camino si tienen el poder de hacer lo que quieran. Y acá nos presenta la leyenda del anillo de Giges. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. El anillo que él poseía lo volvía invisible. Giges sedujo a la reina, con su ayuda mató al rey y se apoderó del gobierno. En base a esto, Glaucón argumenta que si existiesen dos anillos idénticos y se le diera uno a un hombre justo y el otro a un hombre injusto, ambos irían por el mismo camino, ya que ninguno podría abstenerse de adquirir bienes ajenos, de matar a unos y liberar a otros. Con esto Glaucón quiere explicar que somos justos solamente ante la coacción externa, es decir, que si no hay vigilancia tendemos a actuar injustamente. Entendiendo que la vida del injusto es mucho más ventajosa que la vida del justo, Glaucón plantea discriminar a ambos, separándolos, otorgándole perfección en lo justo a uno y perfección en lo injusto al otro. El perfecto injusto nunca será descubierto, ya que la mayor injusticia es parecer justo sin serlo. Entonces tendrá la reputación del mejor siendo el peor y sabrá mantenerla hasta el fin de sus días. Por el contrario, el perfecto justo, si lo despojamos de su reputación para comprobar que solamente es justo en verdad y no lo es por sus intereses, y suponemos que lo tratan como el mayor criminal, terminará torturado y maltratado hasta el fin de sus días. Con esto Glaucón nos quiere demostrar quién es realmente más feliz. Hay que entender que Glaucón toma la postura de los que elogian la injusticia, pero esto no significa que él esté de acuerdo, sino que quiere demostrar cómo el injusto, aparentando ser justo, logra triunfar, es decir, llega a gobernar el Estado, obtiene más riquezas, en contraposición del justo que será pobre. En el diálogo interviene Adimanto para apoyar la teoría de Glaucón, sin embargo dice que está incompleta ya que hace falta todavía la postura de los que elogian la justicia. Para esto, Adimanto señala que los dioses se encargan de premiar y castigar, pero no a la justicia y a la injusticia en sí, sino a la apariencia de ser justos y de ser injustos. En este punto se abre un debate con respecto a lo que los poetas nos muestran de los dioses y la justicia, teniendo en cuenta que siempre presentan a la injusticia como más ventajosa que la justicia. En cuanto a esto, Adimanto le indica a Sócrates que no es extraño que los jóvenes, en tanto crecen con estas leyendas, tomen la postura de ser justos solamente en apariencia ante la sociedad. Siguiendo con lo planteado anteriormente por Adimanto con respecto a la postura de los que elogian la justicia, Sócrates nos plantea examinar la justicia y la injusticia desde un plano más amplio que va a ser el Estado. El Estado surge cuando uno no puede autoabastecerse, es decir, las necesidades básicas que serían el alimento, la vivienda y la vestimenta nos llevan a asociarnos. Para esto es necesario que cada cual se consagre en un oficio según su aptitud natural. Cuando ya no consideramos solamente las necesidades básicas, sino que tendemos a anhelar bienes de lujo, surge lo que se define como estado de lujo o estado enfermo. Por último, en este segundo libro de la República de Platón, se desarrollan las cualidades que deben tener los guardianes. Los guardianes deben contar con rapidez, fuerza y valentía para combatir, y también deben ser mansos con sus compatriotas, pero feroces frente a sus enemigos. La educación de estos guardianes va a empezar con la música para el alma y luego con la gimnasia para el cuerpo.